¿Cómo andan? Buenas tardes. Estoy desencillando porque estoy corriendo. Ahí me conecto con él. Bueno, si bien no, justo hoy estoy un poquito complicada de un malestar que tengo, pero no quería dejar de conectarme para orientarlos en cómo seguir y no dejarlos ahí sin mucha respuesta. Así que vamos a empezar para ponernos un poco a tono de las consignas y de los trabajitos que están haciendo como para llegar al parcial con el insumo de estudio, digamos, necesario. Yo recalco siempre de que ustedes tienen la posibilidad de, digamos, es una gran ventaja llegar al parcial con las preguntas ya trabajadas, y entonces la idea es que chequemos de manera, digamos, más sistemática el lunes que viene lo que se le va a sumar hoy, ¿sí? Para que ustedes estén más tranquilos de llegar al parcial con las respuestas chequeadas. Yo estuve viendo uno por uno, no llegué a completar todo lo del guión 1, pero me gustó lo que vi, lo que leí. Hay distintas situaciones que me vienen bien para tomar como ejemplo o ajustar algunas cositas que son detalles, pero en general están muy bien los trabajos, o sea, responden a las consignas, ¿no? Eso yo no veo dificultad mayor. Mi idea es que hoy, ya les digo, nos pongamos de acuerdo en por ahí lo que me sorprendió que también estuve viendo es el glosario, qué tan completo estaba. No sé si de los que están conectados con sinceridad, porque no pude chequear grupo por grupo si intervino, la verdad. Pero si me pueden decir rápidamente, con sinceridad, si alguno quedó pendiente de participar en el glosario. Como eso está abierto, no tiene límite de completarlo. Digamos, me parece interesante que me lo digan ahora si alguno más tiene intenciones de participar. El grupo 12, bueno, ¿ustedes lo van a trabajar en esta semana? ¿Piensan? Ok. Bueno, yo anoto para tenerlo de memoria, porque si no, imagínense que me pierdo. Grupo 12, entonces, queda a intervenir todavía. ¿A ustedes qué les tocaba? ¿Categorías, trayectoria o conceptos? ¿Qué categoría, perdón? Características, ok. Bueno. ¿Alguno tuvo alguna duda? Sí, algunos intervinieron de manera bastante extensa, reprodujeron el cuadrito en el caso de las características, perdón. Pero bueno, eso no quita que esté bien. Por ahí algún que otro recorte me pareció raro en cuanto a, creo que un ingreso de conceptos o que se pisaba con la parte histórica, no sé, pero tengo que chequearlo. Lo que sí, de vuelta, si alguno de los que está conectado todavía no participó su grupo, me lo dice, yo me anoto como para tener claro quién faltaría nada más y de qué tipo de entradas. Así yo después voy a chequear qué es lo que faltaría y pedirles a cada uno que refuercen si veo que pasa algo. Porque si yo comparativamente evalúo las entradas de otras cursadas, la verdad que esta es la que tuvo menos interacción. Entonces, evidentemente, quizás faltan identificar conceptos o, bueno, sobre todo en las definiciones de conceptos también, ¿no? Está bueno tener en claro cuáles son los pertinentes o los más necesarios de incorporar. ¿Algún grupo más
esto es una cuestión colaborativa, no es que estoy chequeando nada, simplemente si lo hicieron o no lo hicieron, sino que qué es lo que falta, digamos. Si a alguien más le falta, me dice. Así lo tengo en cuenta nada más. Bueno, el resto no tuvo dificultades, cree que como que saturó la situación de las entradas. ¿Alguno tuvo alguna dificultad en la carga? No, me dicen por el chat si no. Bueno, Luzmina, lo que yo les había comentado es que ustedes consensuaran, digamos, podía hacer la entrada un solo participante del grupo, no es que no, pero que, que se consensuara grupalmente quién iba a cargar, pero cargar, o sea, lo máximo posible de lo que identificaban, sin pisarse con otro, ¿no? A ver qué dice Agustín. No sabemos cuánto teníamos que cargar cada uno. Sí, es una cuestión de criterio de ustedes, de selección, qué es lo que les parece pertinente, ¿no? De, de analizar, en el caso de los conceptos, obviamente que son definiciones bien individuales en cuanto a lo que es como tipo diccionario, ¿no? Lo que, en cambio, en las características por ahí está más frondosa la entrada, lo que escriben, porque hay una... Yo igual lo voy a abrir un poquito para ver con ustedes. Y si pueden revisar, ya les digo, le voy a hacer como un chequeo de sí o sí, yo me bajo el glosario y veo qué entradas hicieron. Si yo veo que les falta alguna, bueno, les propongo de completarlo. Pero ahora voy a fijarme rápidamente en lo que cargaron. Solo para debatirlo un poquito entre nosotros acá ahora y ya lo comparto. ¿Ahí lo ven entonces? Sí. Perfecto. Sí, sí se ve. Bueno, estamos viendo entonces acá por características. El grupo de Franco, no sé si está presente, bueno, incorporó como el campo científico se divide en 4 áreas, ¿no? Diferentes. Eso está bien como criterio de entrada y está bien definido, eventualmente está extraído del texto, así que no es que lo tengo que chequear palabra por palabra. Otra de las entradas será de otro grupo, que es Pablo Galván. También integró esto que les decía, el cuadrito que está, bueno, esto lo hicieron ustedes, creo, este diagrama, incluyendo la definición de cómo se dividen las ciencias entre fácticas y formales, ¿no? Y a su vez las fácticas se subdividen en naturales y sociales, ¿no? Eso me parece que está bien identificado en las características, ¿no? Estamos hablando. El grupo de Santiago, a ver, que ingreso a alguien más. El conocimiento se diferencia de otros tipos de conocimiento por 3 elementos principales: la creencia, la orientación hacia la certeza y la prueba. También es interesante esa clasificación. Cuando hablamos de características, claramente uno está vinculado, en el caso de Pablo, a cómo se clasifican las ciencias, ¿no? Eso lo entienden ustedes así. El otro, a cómo se divide, en cuántas áreas se divide el campo científico. ¿Les queda claro ese tipo de...? Digo para los grupos que no les tocó hacer esto.
el por qué esta entrada es compleja en el sentido de la cantidad de referencias que hay, porque estamos hablando de características, sobre una idea o concepto. En el caso de, a ver, ¿quién levantó la mano? Santiago, Hola, hola, profe, ¿cómo va? ¿cómo estás? Sí, nosotros nos había tocado eso de características y bueno, a diferencia de los conceptos, dijimos, bueno, para explicar esas tres características que pusimos, o sea, cómo estaba dividido, Sí, entendimos que teníamos que explicar todo, por eso como que no usamos eh, cada una, no sé, por ejemplo, la creencia, la orientación como conceptos separados. Entonces, por sí, eso perfecto. le mandé elementos distintivos, le mandamos el variable de grupo y lo pusimos de Ujú. características. O No, sea, si esto estaba está bien. óptimo. Ok. Esto está óptimo. Les doy el ok, tanto yo, porque si no, no quiero volver mucho sobre el tema. Me parece interesante las tres entradas, o sea, de vuelta, sobre las áreas científicas, el campo científico, cómo se divide, me parece interesante. En cuanto a las ciencias, también cómo se caracterizan. Y ustedes en cuanto al conocimiento científico, también, de qué dependen, ¿no? Eh, y acá entramos, o sea, que esos tres grupos, yo no sé si había el grupo, bueno, el grupo del 12, entonces que le faltaría hacer alguna entrada más respecto de las características, ¿no? Algo que se desmarque de estas tres. A ver, sí, con los grupos pasa lo mismo, igual incluimos, a ver. Eh, bueno, Franco está ok. Y Pablo me dice, sí, con nuestro grupo pasó lo mismo. Igualmente incluimos las diferentes clasificaciones como palabras clave dentro de la entrada del glosario. Ok. Esto del linkeo que tiene, ¿te referís a eso? ¿A las palabras claves? ¿A creencia, orientación, eso? Orientación hacia la certeza y prueba. O ciencias formales, fácticas, naturales, sociales. Eso está bueno también, ¿no? ¿Te estás refiriendo a eso? Ok, buenísimo. No, esto está óptimo. Los tres, o sea, las tres entradas están completas y son pertinentes. No sé si los chicos del grupo 12, ahora no me doy cuenta qué tipo de entrada van a hacer respecto a las características, pero bueno, lo chequeamos si tienen dudas. Si rápidamente se dan cuenta, lo hacen y si no, me preguntan por el campus. Acá vamos ya directamente a conceptos, ¿sí? Y acá, fíjense que, bueno, el grupo de Maximiliano tomó el concepto de burguesía, qué significa, ¿no? Y acá es variopinto, digamos, los tipos de entrada, y que está bien, obviamente, pero me parece que en el caso de conceptos no está totalmente saturada, digamos, el tipo de entrada que podían hacer. Yo lo voy a chequear, bajándome, ya les digo, me voy a hacer como un conteo de qué preguntas, qué palabras, conceptos tienen que sí o sí estar reflejadas, y ahí les diré por grupo si alguien tiene que completar algo más. Entonces tenemos burguesía, causalidad natural, ¿sí? Todo esto los dos lo hicieron Maximiliano, el grupo de Maximiliano. Después Agustín hizo ciencia, conocimiento racional, discurso mítico religioso, epistemología, modernidad. Objetividad, producciones culturales, realismo, secularización, sentido común, teoría, trayectoria histórica. Bueno, ahí es donde dudo un poco el grupo de Gabriel, de Luis Mendieta, ¿por qué está dentro de conceptos esto? ¿Cómo lo evaluaron para entrarlo ahí? ¿O hay algún error de ingreso? No sé. ¿Hay alguien de ese grupo?
Ven que trayectoria histórica lo pusieron dentro de conceptos. Tengo que abrir el Excel, sino para recordar quién es el grupo de Luis. Nadie está, ayúdenme con eso, por favor. A ver. Ok. ¿Quién está? Gabriel, bueno, vos mismo. Que había que poner un concepto. En concepto ese término. Que ahí no entiendo, a ver. O sea, vos fíjate que la trayectoria histórica es una entrada en sí misma, es una categoría en sí misma, que es lo que viene acá, ¿sí? En el título. O sea, qué pasó con la ciencia, qué momentos históricos intervinieron en ese derrotero, de qué tipo de ciencia se desarrolló, a qué se hacía alusión como validación del conocimiento en una época o en otra. Por eso tienen, ven, ahí en trayectoria histórica, los chicos de Lucas y pensaron en el ascenso de la burguesía como un momento histórico central. Digo para no pisarse, yo no digo que, yo entiendo el criterio que quisieron, bueno, poner en conceptos trayectoria histórica, pero un poco reúne varias de las cosas que están ya citadas antes, por ejemplo, el realismo filosófico, el modo experimental, hay que chequearlo si está como definido como concepto, entiendo que sí, que lo pusieron. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Ustedes defenderían igual que se necesita una definición conceptual de lo que es trayectoria histórica? Gabriel. Yo es para que les quede más claro a ustedes, ¿eh? Bueno, me dicen y lo vemos. Quizás entiendo que había que poner en la trayectoria histórica como si fueran conceptos en sí mismos. El qué de la trayectoria histórica. Claro, eso está bueno como explicación, Agustín. Me parece una sola opción de añadir entrada. No, no, no. ¿Como categoría decís? Sí, yo lo dejé para editar. Y quizás, si querés, como más pertinente, sería que entre dentro de trayectoria histórica, aunque sea redundante, repetir todo esto que está en conceptos, ¿sí? Pero miraría un poquito más en detalle lo que pusieron los otros compañeros en trayectoria histórica, porque se centralizaron en una época particular, ¿no? En el caso del grupo de Lucas, se centralizó en un aspecto de un grupo social donde en el marco de la emergencia, del ascenso de ese grupo social, hay un hecho histórico claramente, que esto de la separación entre la ciencia, la política y la economía empiezan a prevalecer por fuera del mandato del conocimiento hegemónico de la iglesia, digamos, de lo religioso, ¿no? La concepción de la naturaleza también está bien como entrada acá. Entonces, simplemente lo pueden desplazar a esta entrada que está en conceptos, Gabriel, y dejarlo en trayectoria histórica. O lo pueden, no sé qué les había tocado a ustedes, ¿conceptos o trayectoria histórica? Conceptos. A ver. Trayectoria histórica. Bueno, está bien. Entonces, bájenlo a la categoría de trayectoria histórica. Y ahí que quede por lo menos ahí situado. Tienen lo de la edad antigua que introdujo el grupo de edad, de Valentina, y después tienen Edad Media, el modelo axiomático aristotélico y la ruptura galileana. Eso está bueno también como dos momentos históricos. Ven que el contenido, el desarrollo de esta entrada de trayectoria histórica
tiene como más desarrollo justamente porque hay, están incluidos conceptos con definiciones y con más desarrollo de los momentos históricos o de momentos de quiebre, de la validación del conocimiento de un lado o de otro, de un momento histórico, o también referido acá en este caso a la cosmovisión de estos pensadores no clásicos. Modelo experimental, bueno, acá ven que aparece ya asociado a una época histórica, entonces está bien que esté ingresado en esta categoría de trayectoria histórica. Y acá los chicos de Ulises Izquierdo se repiten, me parece, no sé qué tanto se diferencia lo que ingresaron con el que ingresarían ustedes, Gabriel. Si lo podés chequear. Habría que chequear si no hay como un solapamiento entre lo que ingresó acá Ulises, el grupo de Ulises, que ahí sí reprodujeron lo que dice el texto, y lo que ustedes estaban introduciendo como trayectoria histórica. ¿Sí? ¿Lo pueden chequear a eso? ¿Qué tan diferente? Ok, vos lo moviste, pero te pido ahora una vueltita más de tuerca, que después, tranquilo, asincrónicamente, chequen si tiene el mismo contenido, es como que habría que buscar reformularlo, si no. Este parece como más, bueno, apela a cada etapa de la ciencia y el origen, digamos. Después, en el caso de los chicos del grupo de Enzo, incorporaron realismo filosófico. Díganme ustedes qué piensan. ¿No sería más pertinente que vaya en conceptos, lo de realismo filosófico? No sé si estaba, ¿eh? Porque esta corriente filosófica acompañó a la revolución científica al establecer que la realidad es aquello cognoscible mediante los sentidos y controlado por un diseño metodológico. Para el realismo filosófico, por supuesto que se dio en una situación, en un momento histórico particular, pero acá es como que está, ¿qué es el realismo filosófico como definición conceptual? Yo dudaría si lo dejaría acá o lo pasaría a concepto. Para el realismo, lo real es el mundo de los hechos, lo comprobable experimentalmente, considerando que los conceptos puros por sí mismos son palabras vacías si no refieren a la experiencia. No sé si el grupo de Enzo está conectado, ¿qué opina? Si comparte mi criterio de pasarlo a conceptos o no. Hola, profe. Hola. Soy del grupo de Enzo. Sí. Creo que estamos todos conectados, Sí, me parece. estamos todos. Antes que nada, duda. A Sí. cada grupo se le asignó ¿cómo se dice? Una categoría. Está en la consigna escrita así. O sea, yo les seleccioné, creo que se los mandé por el foro, ¿no? Acá, a cada grupo le dije qué categoría le correspondía. Claro, creo que a nosotros nos tocó el trayectoria Bueno, histórica, por eso. Sí. pero me perdí cuando había más grupos que también tocaron trayectoria histórica. Es que lo que pasa, eso es lo que les decía, que una cosa es que ustedes, no era para replicar todo el contenido de trayectoria histórica que un solo grupo lo tome, sino que Claro. se parcele los momentos históricos como algo sucedió de eso en realidad cuando hablan, no sé, de la Edad Media, del ascenso de la burguesía, o sea, hay como cierto recorte. Hay algunos como ustedes que quizás pusieron todo. Claro, por ahí pasa un poco eso, que a la Claro, hora de y con eso sentarnos a hacerlo, como que ya casi, por lo menos en trayectoria histórica, no había como demasiado para rescatar de lo que ya habían entiendo, puesto Claro, ya la estaba todo mayoría. medio abarcado. entiendo. Entonces, Bueno, medio que capaz por seguir esa consigna de tener, bueno, trayectoria histórica, seguramente hayamos replicado un se poco. repita. Claro, Sí, eso. sí. Sí, sí, no entiendo, digamos que eso no es que hay que cuestionarlo. Lo que sí me gustaría,
si ustedes hicieron la entrada esta de realismo filosófico, ¿ustedes la hicieron o no? Sí, sí. Ok. Ven que yo lo incorporaría, aunque a ustedes les tocó esta categoría, lo pasaría a concepto, ¿sí? Ok. Perfecto. Más allá que Sí, claramente se dio en un momento histórico. claro. Entonces Pero la de abajo también, sujeto el cognoscente. de sujeto, sí, queda yo también. Con la modernidad, bueno, el individuo se separa. Y ahí, bueno, Sí, pasa que, bueno, tuvimos bastantes dudas. depende de igual dónde con la claro, consigna. depende de dónde se haga el recorte. Si ustedes parten, para mí es pertinente si ustedes que vaya acá, porque lo sitúan históricamente, ¿no? La modernidad, o sea, Claro. Sí, sí. dio lugar a que el individuo se separe del ámbito natural y se posicione como sujeto que conoce, mientras que la naturaleza se convierte en el objeto de conocimiento. El ser humano pasa a ser el instrumento de conocer, la naturaleza algo externo que puede ser estudiado y sistematizado. Claro, no era tanto hacia el concepto, sino que justamente No, quise ir más exacto, para el momento, al cambio. el cambio, claro. Exacto, El cambio. exacto. Eso me parece interesante como criterio. O sea que yo a este lo dejaría acá. Perfecto. ¿Sí? Después no le surgió ninguno más. No No le sé, surgió ninguno más. no sé en la siguiente página, profe, si Es que hay tres es la nada más última. páginas. Claro. Eso es lo que me sorprende, que hay tres nada más. Claro. Yo Quiere tenía decir que duda, ustedes profe. Ah, a la perdón. lectura. Sí, no. Sí, decime, señor. No, del que había hecho yo, del modelo axiomático. Entonces, si medio que si replica algo de que también habrá hecho otro compañero, lo borro, hago algo de vuelta. No entendí si estaba bien. Espera, el de modelo axiomático está en Trayectoria. trayectoria. Sí. Espérate. El tema es cómo está formulada la definición. Es Modelo el axiomático. el Antes primero de que la sale. modernidad, ¿no? El modelo Sí. axiomático aristotélico y la ruptura galileana. Antes de la modernidad, la ciencia se basaba en el modelo de Aristóteles, donde investigar era identificar la esencia de las cosas mediante la deducción lógica desde verdades evidentes, o sea, los axiomas, sin necesidad de experimentación. De vuelta, acá ustedes hacen como el quiebre de la alusión a cada Sí. mirada, digamos, de estos pensadores vinculado a situarlo históricamente. Entonces, para mí también es válido que quede acá. ¿Sí? Ok. En trayectoria histórica. Porque ustedes hablan de la ruptura de Galileo, como la ciencia moderna nace cuando Galileo invierte este orden, no se busca la esencia, el qué es, sino el cómo funciona a través de la observación y la medición matemática. Acá no estamos definiendo un concepto concreto, sino que estamos entendiendo la evolución de ese conocimiento, ¿no? Ok. De cómo la ciencia es considerada en un periodo. Bueno, por eso para mí es simplemente un ejercicio de razonar, ¿no? Sí, sí. Por eso para mí está bien que quede acá. En cambio, en el cambio de cosmología, otra vez una ruptura histórica, esta trayectoria con el paso del geocentrismo, la Tierra como centro, al heliocentrismo, consolidando al ser humano como un sujeto que ya no solo contempla el cosmos, sino que lo traduce en leyes físicas. Bueno, de vuelta, toda esta entradita para mí es pertinente que queden por estos argumentos que le estoy dando. ¿Sí? Ok. Y los dos de arriba Y son los dos compañeros de nuestro mismo grupo. edad antigua y Antigua edad y edad media. media. Sí. En la edad antigua destaca la figura de Aristóteles, filósofo cuya obra influyó profundamente en la cultura occidental. En su modelo axiomático, la labor científica consistía en identificar la esencia, sustancia de los objetos y seres, distinguirlo de lo cambiante, accidente, partiendo de verdades evidentes por sí mismas que no requerían demostración. Bueno, un poco toca el otro punto, pero Sí. está bien. O sea, son definiciones que todas abonan a un momento histórico, digamos. ¿No? Son definiciones que para mí está bien situado acá. Y Edad Media, en esta época la teología monopolizaba la explicación del mundo, sin embargo, hacia el siglo XIV se marca la pérdida de la centralidad de la religión católica como fundamento absoluto del orden social. También,
La pertinencia de estas dos entradas está bien situada acá. El otro, los chicos que hicieron las dos entradas estas de Lucas, del grupo de Lucas, ¿están por ahí? Sí, ¿qué pasó, profe? Hola. Concepción, ahí dudo el tema de la concepción de la naturaleza. A ver, está bien, está situada visión que surge a partir de la ciencia en la modernidad, donde la naturaleza pasa a entenderse como un objeto pasible de conocimiento, dominio y utilización por parte del ser humano. Es decir, la realidad natural se transforma en un objeto de conocimiento que puede ser estudiada, un ámbito en un orden determinado y ciertas características que se pueden observar y sistematizar a partir de la experimentación y no por medio de una revelación divina. Lo que dudo un poco es el título de la entrada, Concepción de la Naturaleza. Está bien, cambia esa concepción de la naturaleza vinculado a la modernidad, Claro, ¿no? sí. Podría ser solo agregarla en el título. Todo está para editar, entiendo, ¿eh? O sea, yo lo dejé justamente para ir mejorándolo un poquito. Podría ser Concepción de la Naturaleza en la modernidad. Sí, o a partir del Renacimiento también. O a partir del Renacimiento. Renacimiento. Sí, pero digamos, darle una vueltita de que en el título quede una alusión a un momento histórico. Ok, dale. ¿Sí? Ok. Nosotros Bueno. básicamente lo que hicimos, bueno, vimos el cuadro que estaba en la página que decía la Sí. consigna, digamos, y como que a partir de esos conceptos fuimos leyendo y bueno, tomamos el título por ese por ese cuadrito, digamos. Viste que había ciencia moderna. Sí, 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 sí. Ok, Eso lo vi. Lo que pasa es que justamente yo lo que estoy tratando de darme cuenta es hasta dónde, digamos, la intervención de ustedes es como que agota todo lo que menciona el texto y entonces deja poco chance a otro a que incorpore otra cosa. O sea, ¿se entiende? O sea, que sea claro, excluyente o no de lo sí, que... era bastante de general, tipo, Claro, ok, porque ustedes, ese cuadrito justo. claro, ustedes tienen el surgimiento de la ciencia moderna, se ubica en el siglo XVI a partir de la consolidación del modelo experimental impulsado por Galileo, en oposición al modelo tradicional de conocimiento basado en los axiomas aristotélicos. Sin embargo, su desarrollo debe entenderse desde los siglos XI al XIII, en el contexto del declive del feudalismo y la emergencia de la burguesía. Este nuevo grupo social promovió una transformación en la forma de concebir el mundo, enfrentándose al dominio político, económico y cultural de la Iglesia, que hasta entonces monopolizaba la producción del saber. En la Edad Media, el conocimiento sustentado es como que está reproducido, digamos, cada momento histórico y qué pasa con la ciencia. Claro, por ejemplo, ese igual no es de mi grupo, pero bueno, ahí medio que nos pisamos entre todos, ¿no? Claro, sí. Eh, por Bueno, eso estábamos la todos idea, medio con eso, ¿viste? Como dudando. que sí, dudando a ver si Ujú. poníamos conceptos o no. Era medio general todo. Claro. Sí, este como que retoma todo de vuelta. El tema de Sí. la Por lo secularización, menos el lo que tema era de la trayectoria. concepción de la naturaleza. Sí, sí, Todo sí, lo sí, que es sí. trayectoria era como, bueno, bastante similar todo, entonces era como, bueno, a ver qué concepto toma cada grupo, ¿no? Está bien. O sea, por la pertinencia está todo ok, va acá, estamos de acuerdo. El tema es que yo voy a... y después las elecciones que hicieron de parcelar un poquito qué pasaba con la burguesía o qué pasaba con la concepción de la naturaleza en la modernidad en particular o qué pasaba en la Edad Media, me parece interesante también como otra forma de entrada. Sí. Ahora, sí, claramente las ideas se van como a repetir formuladas de otra forma, todas tienen la pertenencia que son históricas. Para este que dudaron más sobre el modelo axiomático aristotélico y ruptura galileana, también me parece interesante por lo que les argumenté también, que están anclados en un momento histórico. Así que, digamos, para mí no es inválido todo lo que subieron y cómo lo subieron. Ahora, a los fines de estudiar, sí, por ahí
de manera más rápida, uno, si se centra en esto de entender esa ruptura en la modernidad, de cómo la ciencia era concebida, bueno, se va directamente a esa entrada, digamos, y lo lee de ahí. ¿Se entiende lo que digo? Es como que el otro está como todo el derrotero, más extenso, digamos. En cambio, en una entrada más acotada a un momento histórico, la modernidad, ¿qué pasaba? Bueno, en la modernidad tiene esto del sujeto cognoscente que aparece, ¿no? Ahí, y que hace. La modernidad tiene esto de romper con cómo se concibe la naturaleza, digamos. La modernidad tiene, o sea, digo, como entrada, modernidad, tiene, si uno lo hace más transversal, tiene esto de cómo la ciencia y cómo la investigación muta desde distintas perspectivas, o sea, de una que era más vinculada a evidencias y axiomas de las verdades como lógicas, sin necesidad de experimentación, a algo que después se vuelve más metódico y experimental. No sé si entienden lo que voy diciendo, o sea, como que la modernidad abarca más de una de estas intervenciones. Creo que ¿No? usted hace referencia a que, por ejemplo, hubiéramos seleccionado, por ejemplo, modernidad, y adentro de modernidad Exacto. hay varios conceptos chiquitos que se pueden Exactamente. extraer y definir, por Es ejemplo. para apropiárselos más como en un conjunto, ¿no? Claro, Nosotros estamos hablando de un momento histórico. Bueno, en la Edad Media la ciencia se entendía de determinada manera, en la Edad Moderna de otra, ¿sí? Y quizás en la Edad Moderna es donde hay más material o más definiciones a aportar. ¿Por qué? Porque justamente las rupturas están más marcadas y están más referenciadas en el texto, depende de la óptica donde se esté mirando, digamos, ¿no? De el saber quién defendía una mirada o la otra, en el caso de la ruptura de lo de Galileo Galilei, o sea, la ruptura de ese modelo axiomático, en el caso de qué pasaba con cómo se percibía la naturaleza y qué fundamento tenía el conocimiento respecto de eso, también en una ruptura en la modernidad, es como que hace hincapié justamente porque se dan varias cosas, aceleran, ¿no? Varios procesos de cambio. Entonces, bueno, nada. No lo desestimo a lo que hicieron. Es un ejercicio, digamos, y es para entrenarse también a cómo uno hace los recortes, sitúa conceptualmente y temporalmente lo que está definiendo. Es todo insumo que está ok, ¿no? Yo no estoy diciendo que esté mal, sino que, bueno, son elecciones de entradas, digamos. Así que para mí estas, o sea, sobre todo la que es cierto, es la más dificultosa de trayectoria histórica, que como que recorre todo lo mismo siempre, las entradas parecería que están como saturadas. Cuando digo saturadas es que no se puede poner mucho más que, excepto de parcelar, no sé, en 3 entradas esta que está acá con el cuadrito, que no tiene sentido porque ya está un poco definido antes. Entonces, bueno, eso lo dejaría así. Me voy a mirar más en detalle la parte de conceptos, porque ahí sí me parece que podría incorporarse alguna más. Acá cuando estoy mirando, ¿no? La categoría de producciones culturales, bueno, objetividad, modernidad. Bueno, modernidad, ven, lo pusieron en conceptos, ¿no? Modernidad. Etapa de la historia de la humanidad que se inicia en qué momento y se prolonga hasta nuestros días. Comprende la conformación de la mayoría de los estados nacionales actuales, la consolidación del capitalismo como modelo productivo hegemónico a partir de la industrialización masiva y el desarrollo tecnológico como modelo de progreso social fundado en la aplicación de los descubrimientos científicos, entre otros procesos industriales. ¿Ven la pertinencia de por qué yo acá defiendo como los chicos, como Gonzalo, que esté en concepto? ¿Por qué creen ustedes que está bien ahí, en conceptos? ¿Qué de lo que veníamos hablando, de esas rupturas, del conocimiento y demás, y de cómo conciben la naturaleza, y cómo los pensadores, tienen posturas o enfoques diferentes, de eso que sucede en la modernidad a esto que define
¿qué se entiende por un periodo histórico tal? ¿Ven la diferencia o no? ¿Cómo anda, profe? Más o menos. Más o menos. De vuelta. A ver, Agustín dice, porque es una explicación de qué es la modernidad. O sea, en lo conceptual, para mí está bien la elección que hayan puesto modernidad, por qué definición trae aparejada. O están definiendo un momento histórico. Es una definición, estamos de acuerdo, como dice Gabriel. En cambio, si nos situamos en la categoría trayectoria histórica, aparece todo el resto de lo que veníamos viendo recién, que son un montón de procesos vinculados a cómo se define la ciencia, a cómo se mira la naturaleza, a qué tiene valor como conocimiento en este periodo, qué rupturas tiene respecto a la anterior. Es otra cosa, son procesos vinculados al conocimiento científico que claramente están bien situados en esa trayectoria histórica de cómo evoluciona el Claro, conocimiento. capaz hace referencia al cómo se lleva esa modernidad. Exacto. Y en cambio la definición es ya qué es la modernidad. Exactamente. ¿Ven que es un poquito sutil? O sea, Sí, o por lo menos a mí me interesa que se distinga, porque si no, uno puede decir, no, pero los chicos, ¿por qué de conceptos metieron modernidad ahí? No, pero hay una gran diferencia. Están diciendo lo que es modernidad, punto, conceptualmente. En qué momento se da y en cambio, en el grupo de trayectoria, la modernidad está explicada del lado de todos esos procesos de cambio vinculados a la ciencia. ¿Sí? Un sí, poco sí, para sí. resumirlo. Bueno, me parece piola que eso quede como claro. Está epistemología, conocimiento racional, ciencia, causalidad natural, burguesía. Ven acá también, si bien burguesía aparece como dato, porque es un grupo social justamente que hace que la ciencia evolucione para determinado lado, y en trayectoria histórica está bien que aparezca, pero digamos, sumergida en toda la explicación de qué hace ese grupo social, a qué es ese grupo social, ¿no? Acá conceptualmente yo también lo aceptaría. Nuevo grupo, hasta ahí, ¿no? Porque dice nuevo grupo social que motorizó la ruptura con el pensamiento tradicional en sus diversas dimensiones y que propició una auténtica revolución en el modo de concebir el mundo. Bueno, está definiendo el grupo social, ¿sí? Nos está diciendo un poquito, claramente los recortes no son tan taxativos, está diciendo que claramente hubo un impacto en cómo se concibió el mundo a partir de este grupo social, pero no se explaya mucho más de qué trajo aparejado, digamos, que sí lo tienen en trayectoria histórica. Así que para mí, nada, es un poco los comentarios de la clasificación ok, esto estaba ok. Quizás de vuelta, les digo, lo que queda a mi cargo un poco, bueno, más allá que los chicos que tengan que intervenir todavía lo hagan con algún criterio, yo voy a revisar un poquito más en detalle si no hay, no se les escapó algún concepto que estaría bueno que lo incorporen. Más allá de eso, para mí, ya con este intercambio les doy como la vista, el ok. ¿Sí? Genial, genial. Bueno, antes de olvidarme, los que están conectados, ya que son 54, si tengo mi soporte de Dante para hacerme el presente, apelo a eso. Ahí le pregunta algo a Camila igual, profe. Estoy Dale, Dante, ¿me das una mano con eso? Con los presentes de una. ahora en el chat que se pongan ahora, antes, y les da un nuevo enlace. Bueno, Camila, profe, en nuestro caso nos falta agregar características, pero las 3 que usted pidió ya las hicieron y no sabía cuál agregar y que no sea considerado como concepto. ¿Y tenés identificado algo o no, Camila? ¿O solo ya están reflejadas acá en las que presentaron las compañeras? A ver.
Camila, ¿querés comentarme eso? Ok. Entonces, redirecciono a que ustedes miren la parte de... ¿Qué grupos son ustedes, Camila? El 12 le respondió, profe. Ah, ok. Bueno. Bueno, todo queda en el grupo 2 entonces. Revisen, hagan ustedes algo más exhaustivo en conceptos entonces. ¿Sí? Los saco de características y vayan a conceptos. Y revisen si para ustedes, al criterio de ustedes, pues estoy segura que sí, van a encontrar conceptos que no están definidos ahí por los demás compañeros. ¿De acuerdo? Y entendiéndose esta dimensión de que un concepto es una definición de algo, más allá que uno a veces se confunda. Sí, nombre, Gabriel, nada más. El presente así lo tomamos. ¿Te parece, Cami? Ahí le respondió que gracias, profe, Cami. Está más abajo el mensaje. Ok. Bueno, perfecto. Gracias por la ayuda. Bueno, Bueno, quedamos así entonces. Yo me quedo tranquila que ustedes, el grupo 12, revisa entonces si puede incorporar más conceptos y el resto ya lo damos por más cerradito. Eso, glosario chequeado. Ahora hago otro enlace y nos comunicamos de vuelta. Voy a aprovechar igual pero hasta el final. Ahí les mandé el nuevo enlace y cuando se corte, bueno, pasamos al otro. Dante me rescata los presentes, que tienen que ser 56, porque conmigo son 50, somos 57. Bueno, ahí se fue uno más. Y me gustaría saber si, así informalmente, pasar por grupos, ¿qué tanto pudieron ver en común los artículos que tienen para el próximo trabajito, que es esto de una actividad que estaba planteada en el otro guión respecto de si tiene coherencia la selección de los textos académicos al interior de cada grupo para hacer la tarea que viene, digamos? ¿Pudieron debatir algo sobre eso? ¿Lo tienen pendiente? ¿Alguno lo hizo? la verdad que en nuestro caso lo subimos a un drive en conjunto y cada Ok, uno a su tiempo iba a tomarse el tiempo de leer lo de los compañeros, ok. más o menos lo que fueron seleccionando. Pero no nos juntamos así virtualmente en vivo. Está bien. No, o sea, yo insisto en que tienen que ponerse de acuerdo en ser como estratégicos, en seleccionar realmente aquellos artículos que tienen una coherencia. De vuelta, habíamos dicho sobre el recorte temporal o que tienen alguna afinidad sobre el lugar de aplicación, ¿sí? Si es local, nacional, regional, si permite comparaciones, si permite identificar distintos actores en ese análisis, ¿no? A quién está dirigido ese aporte que están estudiando, que van a analizar o que van a proponer investigar. Digo que tengan en cuenta esto que les digo oralmente porque es fundamental para que no incorporen en el ejercicio un artículo que queda demasiado descolgado, ¿sí? Sí, o sea, nosotros somos 5, serían 10 artículos así científicos. Exacto. Usted Sí. recomienda, por ejemplo, no sé, que tomemos 3 de esos 10, más o menos. Lo máximo, no, yo aconsejo que usen el máximo posible. Ah, ok, ok. No que No que usen los recortemos. menos posible. Ah, No, ok. pero que descarten aquel que vieron cuando hay un electrón libre que decís, no, este artículo no tiene ni Sí, pie ni cabeza con este conjunto de artículos que más o menos abordan la temática desde el lado que nosotros queremos, digamos, ¿no? ok. Explicar.
Ok, Entonces, ok. bueno, ese electrón libre, esa cosa que queda un poquito descolgada, que no hay que forzarla, que entre sí o Ok. sí, lo descartan. Pero no, la idea es que usen el máximo de artículos. Ok, ¿Sí? listo. Eso, ok. Bueno, y entonces, no sé si pudieron revisar si entienden bien esa guía que les pongo de qué, o sea, voy a abrir antes que se corte de acá de la página, es el guión 3. Bueno, yo la tarea que les puse, la que les sigue, digamos, es esto, que es el punto que tiene que ver con la unidad 4, ¿sí? Lo están viendo ahí, siempre del mismo texto, de Esquivel, Carbonelli y Razabal, y en las páginas de la 103 a la 164, y aparece esta actividad 2, que es aplicar en los artículos académicos encontrados los siguientes ejercicios. Cuando digo encontrados son claramente del grupo, esto que si tienen que descartar uno, dos máximo, lo descartan y el resto van a tratar de hacer estos ejercicios. ¿Necesitan que veamos con detenimiento de qué se trata o creen que solos pueden hacerlo? Y La quizás fecha estaría bueno ver, tipo, a ver los cómo. ejemplos y cómo se Sí, da. por ejemplo, ir a Bueno, la y ver, a ver bueno, cómo sería. ahora cuando nos conectemos en otro enlace, Ok, retomamos cada puntito. Porque esto, de vuelta, lo hacen en grupo, lo levantan para el domingo que viene, pero no es contenido del parcial, ¿sí? Es la progresión de la elaboración del plan para el segundo parcial. ok. ¿Esto sería también entrega en grupo o Sí, todo individual? es en grupo ahora. Ok, a Lo partir de ahora está en grupo. que, sí, Ok, lo que no me resultó, que hoy lo estuve viendo, es que por algún parámetro que mañana o esta noche lo tengo que revisar, los grupos están creados y todos, pero lo que me pasa es que cuando vieron que las altas bueno, esto es una cuestión de la cocina del campus virtual, todas las altas de los usuarios estudiantes, digamos, están como en un paquetito, en una carpeta, y el hecho yo de replicar los mismos nombres generando subcarpetas, ¿no?, por grupo, me los anula y en la tarea aparece como si estuviera constituido un solo grupo, pero en realidad ahí están todos. Yo sé que eso es un problema de parametrarlo y yo lo voy a arreglar para mañana. Que no se sorprendan, porque van a ver en el campus, si alguno va y quiere subir la respuesta ya, no creo que hoy lo vayan a hacer, va a pasar esto que les estoy diciendo, que lo voy a corregir. A ver cómo se ve acá. 20 del 4. Aprovecho los minutos estos antes de se corte. ¿Ven acá? Acá me tendrían que aparecer, me aparece un solo grupo y me tendrían que aparecer todos los que creé y bueno, hoy está anulado, digamos, esa opción, pero la voy a corregir. ok, ok. Bueno, Lo que aparece, profe, dice, usted es miembro de más de un grupo. Para poder enviar usted debe ser miembro exactamente de un grupo. Debe ser porque además del grupo que estamos, por ejemplo, porque están en mi caso, duplicados, seguridad sí. informática, aparece también el grupo 86281 turno noche, que es el grupo de la comisión Exacto. donde estamos todos. Claro, exactamente. Yo no les di de baja de eso. A mí lo que yo siempre tengo que hacer es darles como que sacarlos
de ese grupo, que están todos, para que me reconozca el sistema la subdivisión de todos los grupos que creé con los nombres de los integrantes. Yo ya eso lo hice, lo que pasa que no eliminé del grupo general los nombres. Entonces lo anula. No sé si entienden eso. Sí, sí. Okay. Pero bueno, ya me pasó otras veces y me faltó esa partecita que me di cuenta hoy. Bueno, pasamos al otro enlace entonces. Ya está ok los presentes. Dante pudo recuperarlo. ¿Estamos ok? Yo ya envié todo, estamos los 56, no faltó nadie, así que. Perfecto. Bueno, entonces me desconecto acá y tomo el otro. ¿Sí? Listo. Bueno. Página 111. Voy a buscar. Bueno. Comparto. Ay. ¿Ven ahí? Sí, sí. Bueno, yo en el guión les puse, en realidad página, porque me fui directamente al ejercicio, ¿sí? Pero la unidad 4, la lectura abarca de la 103 a la 164. Y está bueno que veamos juntos cómo se define la elección del tema en una investigación. Que algo estuvimos hablando, pero bueno, está bueno revisarlo y afirmarlo, digamos, a partir del texto. En la página, o sea, yo les propongo leerlo desde el inicio, claramente está bueno porque el inicio, esto les ayuda también para los que están haciendo el taller del TFI. Se me fue. Los que están haciendo el taller de TFI, también les sirve esto para familiarizarse con algunos temitas. Y bueno, no, es una cuestión de empezar a tenerlo en cuenta. Bueno, ahí se me fue medio rápido. Estaba posicionada y se me fue.
No uso el buscador porque se me descompagina todo, por eso estoy así. Yo les había dicho que era bastante tipo un manual esto, entonces claramente hay definiciones y después ejercicios, y la idea justamente es que ustedes puedan tomarlo así. Unidad 4. Más allá que acá tienen la definición de qué significa una investigación social, voy a ir al punto que dice, bueno, esto es interesante también, que ustedes lo pueden incorporar para futuros trabajos y definiciones en el TFI. Bueno, en este mismo trabajo lo necesitan en una etapa posterior, cuando vayamos a un punto de definir con qué metodología vamos a trabajar. Lo hablamos antes también, por ejemplo, no es lo mismo hacer una encuesta que tiene que ver con relevar datos cuantitativos que hacer entrevistas, que es relevar datos cualitativos. Ahí di entrada a los que me esperaban. Entonces, ustedes ven acá que ya hay una diferenciación grande entre la investigación cuantitativa y la cualitativa. En cuanto al diseño, esto es cuando uno metodológicamente va a decir cómo voy a investigar, con qué herramientas. Bueno, en la cualitativa habla de que es un diseño más flexible y emergente, porque justamente una de las herramientas pueden ser, no sé, establecer una serie de preguntas abiertas, se dice, porque ¿qué quiere decir? Que yo como entrevistador voy y hago una serie de preguntas al entrevistado, que es de mi campo de estudio, ¿no? Y le dejo la palabra, y es bastante, justamente, claramente tengo que orientar las preguntas a un objetivo, que es qué quiero responder con eso que estoy preguntando. Y es flexible porque yo no le doy una respuesta cerrada de, como si en el diseño estructurado de la cuantitativa a veces uno da en una encuesta de conteste por sí o por no tal cosa, o entre tales criterios dígame cuáles, califíquelo del 1 al 10, o sea, ese tipo de cosas son criterios que tienen que ver con el diseño de la metodología. Pero no me voy a extender acá porque hoy no es el objetivo. Simplemente, de hecho, con algunos de ustedes vamos a hablar mañana quizás de este tema del proceso de investigación, cuándo es más deductivo o inductivo, ¿sí? En el caso de las investigaciones cualitativas, yo voy a encarar un tema que puede ser exploratorio, digamos, que no sé bien de qué se trata, que no sé cómo se da en la realidad, entonces en base a hacer observaciones, a hacer entrevistas un poco informales, a contactar a informantes claves, se llama así, voy a empezar como a tirar de esa realidad, de lo que observo, ¿no? ¿Cómo explico aquello que estoy estudiando? Bueno, ese es un método inductivo. Y el deductivo tiene más que ver con formulaciones ya realizadas. En la teoría se sabe esto sobre un tema, y yo voy a ver si eso se aplica o no en la realidad. Entonces hay como diferenciaciones de los caminitos que uno toma cuando hace un tipo u otra investigación. En este caso, esto les puede servir cuando toque el momento de definir metodológicamente cuál de los dos caminitos les sirve más para su trabajo en particular. Ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, tengan un ojo cuando lean ahora en común los artículos académicos que tienen por grupo, si esos artículos académicos se basan más en elementos, datos cuantitativos o cualitativos. ¿Se entiende? Esa distinción está bueno que la vayan ya identificando en los textos. De vuelta, el cualitativo y el cuantitativo, lo hablamos la semana también pasada, puede provenir de fuentes primarias, esos datos de fuentes primarias, o sea, lo que yo genero como dato como investigador,
o de fuente secundaria lo que escribieron otros. Por ejemplo, a mí me sirve tomar una estadística de un censo para explicar una realidad. Bueno, esos son datos cuantitativos y fueron generados por otros, quiere decir que son fuentes secundarias. Si yo voy y aplico una encuesta, voy a relevar datos, esos son, es de vuelta, con la encuesta estoy situada en un tipo de investigación cuantitativa y esos datos los relevo yo, quiere decir que es de una fuente primaria, porque soy yo el que los relevo. Eso es como una primera gran distinción. Pero no me voy a detener en eso, después hay un montón de explicaciones. El que me interesa como proceso en las etapas de investigación es esta, que es un poco lo que vamos a hacer en el marco de este planteo del plan de trabajo. Ustedes tienen por un lado la elección del tema, que es lo que les decía, lo que hicimos en la primera clase. ¿Se acuerdan que empezamos a definir qué iba a hacer cada uno, sobre qué iba a trabajar? De todas maneras, a ese tema lo vamos a pulir un poquito una vez que podamos identificar que ese tema que estamos trabajando está acotado a una realidad. Dijimos que podían ser, por ejemplo, que ustedes estudien, no sé, el sistema de seguridad informática aplicada a las pymes. Bueno, ahí ya hay un primer recorte y a pymes localizadas, no sé, en el conurbano bonaerense. Segundo recorte, espacialmente estoy situándolo en el conurbano bonaerense y desde el 2020 para acá. Porque con la pandemia, como criterio de quiebre, digamos, histórico o de forma de funcionamiento, lo tengo que justificar, entiendo de que hubo un cambio radical en la seguridad informática porque como todo se volvió virtual, digamos, todas las apps aparecieron de manera más masiva, los trámites físicos quedaron, ¿cómo se dice?, fuera de vigencia. Bueno, estoy inventando, ¿no?, todo lo que estoy diciendo, pero para darles como criterios de cómo uno va elaborando esa elección del tema. Un poco lo que va a pasar es que ustedes, cuando pongan en común los artículos, ese tema va a tomar esta entidad de definirse un poquito mejor en el sentido de situarlo un poquito más, del recorte estar más definido. Después, lo que va a pasar es, en una investigación, que claramente es un proceso largo, no es lo que ustedes están haciendo acá, porque están haciendo un ejercicio de simulacro de en qué consiste hacer un proceso de investigación. Acá aparece como un gran momento la búsqueda de una revisión de la literatura y el marco teórico, o sea, desde dónde empiezo a escribir, con qué referentes teóricos o conceptuales empiezo a desarrollar mi trabajo, mi investigación. Y esa búsqueda bibliográfica claramente es la que uno pasa por esa etapa para decir, bueno, yo me voy a situar porque busqué en los buscadores especializados, en qué estudiaron otros sobre este tema, porque el conocimiento, como dijimos varias veces, se va construyendo a medida que va avanzando, o sea, no es estático, a medida que uno va haciendo aportes de acuerdo a la perspectiva que va tomando. Bueno, esa revisión bibliográfica hoy ustedes no la están haciendo en ese sentido, pero sí hay algo de lo que hicieron a pequeña escala de buscar en el Google Scholar sobre ese tema, a priori definido de manera más amplia, artículos que cumplieron con esta etapa de conocer lo que se dice, lo que se estudia, lo que se analizó, lo que se investigó respecto de ese tema. Entonces, nosotros, profe, estaríamos parados entonces en la segunda etapa, marco teórico. Exactamente. Con esto de la actividad 2 estaríamos ahí ahora. Exacto, Okay. Estaríamos ahí. Pero bueno, van a hacer un ejercicio puntual, no van a hacer un desarrollo todavía porque es bastante laborioso, sí. pero bueno, simplemente yo les cuento las etapas para que ustedes entiendan en qué momento estamos interviniendo. Después aparece esta etapa de la delimitación del problema, o sea, nosotros elegimos un tema, definimos ese tema, nos interesamos en saber qué se conoce sobre ese tema, qué se escribió, qué se investigó, qué resultados se obtuvieron, y después yo digo como investigador y el grupo de cada uno de ustedes empieza a preguntarse
¿qué voy a responder como solución a un problema que yo identifico en todo ese conocimiento que ya existe sobre ese tema? Quizás, eso lo hablamos bastante también en el taller de TFI, quizás nos damos cuenta que sobre una solución que planteó un grupo de investigadores o en esa búsqueda bibliográfica nos damos cuenta que llegaron a ciertos resultados, pero hicieron agua en algo de ese proceso. Bueno, en mi pregunta de investigación, o sea, la delimitación del problema es, yo me voy a parar acá con esas referencias y voy a buscar dar solución a un problema que es nuevo en realidad, ¿no? No es, o sea, es nuevo en el sentido de que no fue resuelto por los anteriores, por esas referencias anteriores. Bueno, eso también es relativo, no lo vamos a hacer de manera tan precisa en este ejercicio, pero está bueno que ustedes se vayan familiarizando porque es un poco lo que después replican en el TFI. La formulación de objetivos es básico en cualquier tipo de trabajo de investigación y también en el TFI. Ustedes se dan como momento la definición de esto de qué objetivos me planteo. Y hay dos tipos de objetivos, uno general, más abarcativo, y otros específicos, que van a ser el insumo para responder ese general. También lo vamos a ir ejercitando con el ejemplo de cada tema que eligió el grupo, pero después cuando les toque el TFI también sucede esto que estoy hablando. Después a ver, esto no tiene una secuencia lógica, sí tiene temporal, digamos. A veces uno formula los objetivos y al mismo tiempo formula las hipótesis. ¿Por qué? Porque piensa que, no sé, o sea, están un poco de la mano la limitación del problema, los objetivos y la hipótesis, porque yo identifico que hay un área de vacancia, algo que no fue resuelto por otros, eso me sirve para limitar el problema, y digo, bueno, mi objetivo es o sea, resolver esa problemática. Y a su vez, mi objetivo general. Y a su vez, mis objetivos específicos es, no sé, desarrollar un mejor front-end o back-end, o no sé, algo que tenga que ver más con lo operativo de esa solución que le estoy dando a ese problema en mi planteo. Pero a su vez hago la hipótesis de que, por decir cualquier cosa, tal secuencia de testeo de esa app, por ejemplo, que estoy desarrollando, entiendo de que si yo hago A, va a tener un mayor impacto, por ejemplo, en la utilización de metodologías blandas, que ustedes muchos lo utilizan para ordenar y planificar los procesos, digamos. Bueno, acá también van a hacer una hipótesis donde dicen, bueno, yo introduzco, no sé, por ejemplo, ahora pensando en un tema de los que desarrollaron algunos compañeros en TFI, se me ocurre que una hipótesis fue, a ver, estoy medio corta de idea, ¿qué podría Sí, quizás ser? como de adaptabilidad para personas con discapacidad, quizás. Sobre los tiempos, por ejemplo, de ejecución. Ustedes siempre Ok. hablan del ciclo de vida del software, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí puede ser algo concreto, pero también pienso desde el lado de ustedes, de cómo planifican o diseñan ese desarrollo. Muchas veces dicen, bueno, el ciclo de vida de un desarrollo de un software, sabemos que tiene tales y tales etapas, está bien estructurado. Bueno, a lo mejor hacen la hipótesis de que dos de esos elementos del ciclo de vida del software es pertinente desarrollarlos en un momento dado respecto de otro. Bueno, eso es una hipótesis de trabajo, porque vos estás haciendo como la apuesta de que empleando una metodología de trabajo particular o un proceso en un momento dado te va a ayudar a resolver más rápido ese problema, ¿no? Eso es como es algo hipotético, uno después tiene que ir a corroborarlo. Claro. Por eso va como de la mano estos tres momentos de definir el problema, los objetivos y las hipótesis. No siempre no es obligatorio que haya una hipótesis de trabajo, pero muchas veces es ventajoso porque uno quiere ir a corroborar algo que hace ruido, que ve, no sé, que no funciona y, bueno, plantea una hipótesis y va a contrastarla. Después la otra ya es más de trabajo de campo, o sea, la recolección de datos. Ustedes van a pasar los sistemas, van a hacer los desarrollos, van a usar las herramientas que usan en esos desarrollos, van a contrastarlo con sus propios tutores, no sé,
de la investigación, de ese trabajo de TFI, lo que sea, van a recolectar esos datos con una metodología. Bueno, eso es como un proceso, claramente viene después de esta definición más central. Y después van a analizar esos datos. O sea, pero es un poquito introducirlos en esa secuencia de etapas del proceso de investigación. Que mucho de lo que hacen para esta tarea se replica de manera mucho más contundente y con mucho más material, digamos, y de hecho lleva mucho más trabajo para validar el TFI, que es un poco ese ejercicio que hacen. Me detuve ahí solamente para entender que hay un proceso en la investigación. Cuando voy ya al guión, bueno, les planteo esto de delimitar el tema, ¿no? Entonces, les propongo en la consigna elección del tema, que es el punto 1, al punto 6, que son las hipótesis, ¿no? Considerarlo para esta consigna. Tomar en cuenta los criterios relevantes que podrían servir para analizar los textos académicos encontrados, de aquellos de ustedes, ¿no? Que ya tienen en común, y van a hacer el ABC de esta etapa, digamos. Entonces, si vamos al texto, no está mal refrescarse que la elección del tema de investigación dista de ser una tarea sencilla, muchas veces nos surgen inquietudes que provienen de experiencias individuales, lecturas y programas de radio, televisión. Debemos tener en cuenta que por diversas razones no todas las inquietudes son temas investigables. Y esto es importante. Para que se conviertan en un tema de investigación tienen que estar planteadas de acuerdo con ciertos parámetros. Es necesario garantizar que sea novedoso, que es un poco lo que se les pide también en el TFI, para la disciplina en la que nos desempeñamos. Un rasgo fundamental es que aporte nuevos conocimientos y que sea relevante. Por ello, de hecho acá cita Samperi, que también lo tiene en la otra bibliografía, es necesario ubicar nuestro interés dentro de una disciplina y compararlo con otras investigaciones. Bueno, ustedes están en el campo de la informática, digamos, de desarrollo de software. Quizás a nosotros nos interesa investigar un tema que ya está ampliamente trabajado por otros, que es un poco lo que les repito siempre, de que no estamos solos y nos caímos de un paracaídas y se nos ocurrió investigar esto, y para que sea pertinente es que tenemos que saber si otros han trabajado sobre eso y qué han trabajado, desde qué perspectiva, qué desarrollo hicieron, fue exitoso, no fue exitoso, esos resultados quedaron a mitad de camino porque todo es movimiento en esa gestación de conocimiento. Bueno, entonces, un tema que ya está ampliamente trabajado por otros, con lo cual no sería tan novedoso, pero hay que ver si uno tira del hilo un poquito y a lo mejor aparece algo novedoso en el sentido de que no fue resuelto por otros. En otros casos podemos lograr delimitar un tema nuevo, que no es considerado relevante para quienes serán nuestros evaluadores. Esto puede suceder porque no hemos prestado atención a las consignas, bueno, de una convocatoria de trabajo práctico. Eso es lo que hay que tratar de evitar, con el objetivo de poder mostrar a los demás que nuestro tema es de interés. Debemos estar capacitados para otorgar una buena justificación de los motivos que lo hacen interesante y también evaluar la potencialidad y los posibles beneficios que derivan de esa investigación. O sea, un sentido, el por qué, para qué sirve. Criterios para evaluar el potencial de una investigación, para qué sirve, conveniencia, relevancia, asociación, impacto, quiénes se benefician con los resultados de la investigación, qué implicaciones prácticas tiene, resolvemos realmente algún problema práctico, el valor teórico, ¿se logrará llenar algún hueco de conocimiento? La utilidad metodológica, ¿pueden ayudar a crear algún nuevo instrumento para recolectar o analizar datos? A lo mejor ustedes la innovación viene por ahí, y metodológicamente hay un instrumento que ayuda a mejorar un proceso. Eso es bastante aleatorio, dependiendo de qué es lo que están haciendo. Acá hay algunos ejemplos de temas de investigación para que se sitúen como ejemplos. Las condiciones y medio ambiente de trabajo y la salud de los obreros del vidrio en la capital y el Gran Buenos Aires, ¿no? Miren cómo ya distinguimos dos cosas. Primero, lo que se está estudiando son las condiciones y medio ambiente de trabajo y la salud de los obreros del vidrio, o sea, de un sector de actividad. Ya hay un pequeño recorte ahí importante. Porque uno no puede abarcar todos. Imaginemos que, digamos, que pretendamos, no se sostiene que pretendamos conocer y analizar las condiciones y medio ambiente de trabajo y de salud de los obreros en general. Imposible de abarcar en un trabajo de investigación
de ir al territorio, de hacer todo este proceso de la investigación. Por eso siempre no hay que perder de vista, y les recomiendo para la formulación del tema, que ustedes de esos 6, 5 artículos que tengan, o 10 o 12, si son todos, los de un grupo de 6, vean esto, estás enfocado a un sector de actividad, estás situado en un lugar geográfico específico, como lo marca este título también del tema. Otro ejemplo es condiciones de trabajo y salud de los operadores telefónicos del Servicio de Atención Comercial 112. Bueno, son ejemplos que les pone acá el texto para que vean también la variedad de temas, pero que siempre tienen como están situados, digamos. No son tan generales. Minería y economías familiares, explorando impactos y espacio de conflicto. Bueno, hay que ver qué es una economía familiar. Explotados y excluidos, los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora neoliberal. Acá hay mucho dato de situación, ¿no? De situados que son campesinos, latinoamericanos, y me voy a estudiar qué pasó con la situación de explotación o exclusión en un momento, en una fase histórica determinada, la neoliberal. Invernadero inteligente para reducir costos en el cultivo de tomate en la zona metropolitana. Bueno, ven que es variado, pero siempre está como vinculado o a una actividad, o a un sector productivo, o a ciertos actores, a un momento dado, y a una zona o geográfica, a una espacial determinada, digamos. No voy a leer todo porque no tiene mucho sentido. Entonces, acá, para retomar, yo les decía que lean esto, que lo van a hacer más tranquilos, y redefinan ese tema en el ejercicio tomando esa recomendación. Es importante que el tema seccionado sea de nuestro agrado, ya que llevar adelante una investigación sobre un tema que no nos interesa puede resultar muy engorroso. Además de esto, es necesario tener en cuenta si estamos en condiciones de poder investigar. Antes de comenzar la investigación debemos considerar si tenemos los recursos necesarios. Los recursos pueden ser desde bibliografía y fuentes disponibles para consultar hasta posibles gastos que tendremos que realizar y el tiempo que tardemos en finalizar el estudio. Bueno, nada, son recomendaciones. Aspectos para tener en cuenta luego de elegir el tema. Bueno, y acá viene lo que ustedes están haciendo como el proceso inverso. Están definiendo el tema de manera más exhaustivo a partir de lo que ya buscaron como bibliografía, ¿se entiende? En general uno elige el tema, lo define bien y después va a buscar la bibliografía. Usted está haciendo un adelantamiento para poder tener material de trabajo, digamos, en esa búsqueda. Entonces van a hacer el ejercicio, no voy a leer todo porque es medio fácil de leer, en donde ustedes van a completar este punto. El ejercicio 1. Analizamos los siguientes títulos de investigaciones recientes, leemos el tema y consideramos... A ver si es sobre esto. Sí, página 111 decía, creo. El guión, ¿sí? Sí. En base a la lectura de la verdad, realizar el ejercicio 1 de la página 111. Okay, lo que pasa es que perdí de vista si era sobre los ejemplos que estaban puestos acá o sobre los propios... Ustedes tienen que tomar sus propios artículos, ¿eh? Acá no es que van a hacer sobre esto. ¿Se entiende? En título del trabajo ponemos nuestro, no sé, el título del artículo. Del artículo, y Sí. ahí ponemos tema, Exacto. o sea, lo Sí, vamos sí. completando. Exacto. Ponele, van a usar. igual, Este es un ejemplo. okay, Sí. igual descartamos, por ejemplo, no sé, de los 10, tomamos capaz 8, porque 2 no van, y completamos el cuadro ese. Claro, pero por eso insisto tanto en que el descartar tiene que ver con que si ustedes se encuentran cómodos y contentos con el tema que definieron. Claro. Entonces, esa puesta en común de esos textos les ayuda a decir, che, no, el tema es este. Bueno, ¿este entra o no? Y ahí descartan, pero la idea es que usen la mayor cantidad que tengan disponible. Porque si no se vuelve muy pequeña el insumo de material para trabajar. Si ustedes ven que tienen que hacer una nueva búsqueda rápida de algún texto que les parece más pertinente y les encaja mejor con ese tema que definen, yo no tengo problema que incorporen otro que no está en el cuadrito inicial. ¿Sí? Okay.
O sea, que ustedes lo manejan para que se pero- sientan cómodos. ok. En este caso sería, por ejemplo, no sé, charlamos sobre ciberseguridad, ¿no? Título de Sí, trabajo. Y con todos los artículos completamos tema, delimitación, exacto, potencial, ok. exacto. Y eso ya les permite justamente ver qué cosas en común tienen o no. Sí, sí, sí. Bueno, eso es simple, ese primer apartado. El segundo Sí. del guión es elaborar un mapa biográfico según se explica en el apartado 2.2, revisión de la literatura. Tomar como ejemplo aquel citado en la página 122. Bueno. Esto es como voy a la página 122. 122. Ok. Saltean todo esto. Estoy acá. Revisión de la literatura. Como ya mencionamos, el tema elegido tiene que estar enmarcado dentro de una disciplina y establecer un diálogo con otros trabajos. Para ello es central realizar una exhaustiva revisión de la literatura. Bueno, en realidad ustedes no hacen exhaustiva, sino que hacen uso de lo que consiguen. Esto significa buscar en bibliotecas, internet. Bueno, eso es lo que van a hacer en realidad para el TFI, pero no acá. Recomendamos empezar la revisión bibliográfica por diccionarios, bueno, enciclopedias técnicas, todo un montón de recomendaciones. Ustedes van ahí bueno, la Biblioteca Nacional, ustedes pueden usar en situación de investigar y buscar bibliografía a la biblioteca de la universidad. Acá da un poco de ejemplos, lo que se consigue por palabras claves y demás. Recomienda bibliotecas de algunas universidades, pero ustedes ya tienen, digamos, supuestamente ya pasaron por todo esto en la búsqueda bibliográfica. Y acá la idea es que rearmen con esos artículos que seleccionaron este mapa bibliográfico. Esto de la página 122 tiene que ver con este cuadrito. O sea, imagínense, si ustedes leen como más arriba, definieron cuál era el tema y demás, de ese tema extrajeron palabras claves o variables de análisis, ¿no? Entonces, respecto al tema embarazo adolescente, de manera muy general, la búsqueda bibliográfica estuvo orientada en qué pasa con la demografía, qué pasa con las políticas públicas vinculadas a ese tema, qué pasa con los comportamientos y experiencias de los casos de estudio. En un caso va a ser la maternidad, en el otro el aborto. Bueno, son situaciones que relevan de esa búsqueda vinculada al embarazo adolescente. Y acá lo mismo que les pido es que ustedes, de los artículos que tienen, identifiquen como el tema y como un arbolito de o palabras claves o cuando uno dice variables, no sé, algo que sea común, una variable de análisis común a todos los artículos, que puedan reflejarlas en este esquema. Esto es un mapa bibliográfico. Vos sabés que sobre políticas públicas, de los 6 artículos que tenés o 10, y bueno, tales y tales, solo lo referencian al artículo, lo ponen en el cuadrito, digamos. ¿Se entiende esa parte? Sí, después hace tipo una pequeña descripción, ¿no? Sobre Sí, esa eso me palabra. parece interesante, sí. Ok. Me parece interesante porque eso les permite, como es como una ficha de lectura, ya ustedes lo leyeron, entonces saben que ese artículo sobre políticas públicas habla sobre algo en particular. Por ejemplo, en este caso, sobre los programas de salud reproductiva para adolescentes en Argentina, Brasil y México. Bueno, algún detalle de el abordaje que da el artículo, digamos, a esa palabrita central tomada como palabra clave. Ok, ok. ¿Se me está por cortar? No, no estoy viendo. No, creo que falta todavía. Falta. Bueno, ¿eso está claro el mapa entonces? Sí, sí. Sí. Por ejemplo, no sé, en ciberseguridad podemos poner, no sé, como ejemplo, palabra clave de estafa y ahí empezamos a, Sí, por a ejemplo, diagramar. claro, no sé, de lo que leyeron ahora no se me ocurre nada, pero
o sea, estafas en realidad está vinculado a algo que no funciona, algún mecanismo que no está funcionando. Claro. O a, no sé, los sistemas de filtro, no sé. Estoy recorta de ideas porque no los leí, pero ustedes se van a dar cuenta en función de qué es lo preponderante de cada uno de esos artículos para explicar ese tema, digamos. Sí, sí. Lo que más se repite, digamos, Claro. en cada Exacto. artículo. Uh-huh. Bueno, y el tercero, bueno, siempre está participando, yo doy por sentado que el resto está captando. Profe, ¿puedo hacerle una consulta? Sí, sí, sí. Respecto a lo que vimos recién, lo que planteé es que de la temática central, como que lo desglosemos en términos o en conceptos, y que, o sea, no solamente vinculemos, digamos, lo que son las temáticas con el tema central, sino que lo podamos indexar con esos conceptos. O sea, se refiere a eso, ¿no? A ver, o sea, ustedes tienen un tema, sí, y conceptos o líneas de, o sea, cuando yo digo variables es ejes de análisis, digamos. ¿Sí? Entonces, cada eje de análisis a su vez uno lo puede sintetizar con una palabrita clave. Por eso ahí, en este ejemplo, ustedes tienen los insumos para que les dé como resultado este mapa bibliográfico son los artículos que tienen, ¿sí? Entonces, si ustedes están viendo ciberseguridad, y bueno, va a ser como el central, y adentro de ciberseguridad va a haber distintas componentes que van a explicar qué pasa con ese tema. Pero son la elección de esos temas, del tema, perdón, y de esos conceptos claves, se los dan los artículos, digamos, lo que ustedes determinen como palabras comunes a todos esos análisis. Sí. Ah, ¿Sí? ok. Son como ejes de análisis comunes a esos, por ejemplo, 10 artículos que tienen. Claro, el mapa se va a alimentar de todos los artículos que tengamos. Exactamente. Ah, ok. Listo. Exactamente. Por eso, cuanto más vinculación tengan los artículos, mejor les permite aplicar esto, porque si no tienen nada que ver uno con otro, o los abordajes son muy dispares, no creo. Yo estoy segura que van a encontrar rápidamente claves digamos, de análisis comunes. ¿Sí? Claro, o sea, las cosas en común que tienen todos los artículos que juntamos. Sí. Ah, ok. Ahí entendí. Gracias. De hecho, el primer cuadrito que hicieron, ya ahí tienen un primer análisis de recorte. ¿Se acuerdan que dijimos cuál es el destinatario? Si es una empresa, si son las políticas públicas, digamos, si son los gobiernos a través de políticas públicas, el destinatario de esto que estamos investigando. Sí, ya aparecían varias Ya palabras. aparecían como, sí. Claro, como temas en común. Bueno, digo temas, pero no, son elementos de análisis. El tema es uno solo, digamos. Y después están los ejes de análisis, las variables, las dimensiones de análisis, son otras, pero no quiero embarullarlos. Simplemente encontrar algunas líneas de donde uno tire para aportar algo al análisis del tema. Eso en este punto del B, y en el punto C es la delimitación del problema, y ahí, de vuelta, se van a la página 131. La delimitación del problema, de vuelta, les sirve para hacer este ejercicio, pero para cuando tengan que hacer el TFI, también. Acá hay un montón de cositas. 131. Delimitación del problema. Y acá es interesante que solo relean lo que menciona. El problema de investigación es un interrogante, una pregunta guía que nos orientará durante todo el trabajo. El problema no solo debe estar temporal y espacialmente delimitado, como lo vengo diciendo bastantes veces, sino que también debe indicar sobre quiénes se realizará la investigación.
implica conocer algo de alguien, ese algo se expresa a través de propiedades conceptuales y sus relaciones cristalizadas verbalmente en las preguntas que guían la investigación. Bueno, esto es una definición un poco teórica, pero podemos querer conocer algo no solamente de personas, sino también de otras unidades de observación, como por ejemplo ciudades, provincias, empresas, organizaciones, ¿sí? O sea, sobre lo que queremos conocer y dar respuesta, dar una solución, hacer un desarrollo, claramente no son personas solamente, sino pueden ser otras, por eso se llama unidades de observación, como pueden ser empresas justamente, gobiernos, gobiernos locales, nacionales, organizaciones sociales, asociaciones, universidades, o sea, eso es la unidad de observación. ¿A quién voy a ir sobre quién voy a ir a trabajar, para quién voy a conocer algo? ¿Bien? Puede suceder que nos cueste encontrar una pregunta central que guíe todo el trabajo. Por ello, algunos autores recomiendan comenzar planteando 1 o 2 preguntas y luego hacer subpreguntas que sirvan para final de estudio. Bueno, una manera muy usual en la que comenzamos a hacernos interrogantes es ¿por qué sucede este fenómeno? Esta es una pregunta de una magnitud tal que nos será imposible de responder con una investigación, porque claramente es grande, como es muy ambiciosa como pregunta. Por ello es conveniente comenzar con preguntas que impliquen un cómo y un qué. ¿Cómo sucede tal cosa? ¿Por qué se dan las estafas? ¿No? O sea, ¿cómo se dan las estafas en la ciberseguridad? Por ejemplo, sería una pregunta. ¿Y en qué impacta el hecho que sean vulnerables ciertos sistemas, por ejemplo, por decir algo? Esta pregunta puede modificarse o evolucionar mientras avancemos con el estudio, sin embargo, su formulación es central porque nos marcará qué tipo de estrategia, y ahí viene el diseño de investigación, y la metodología que voy a usar, si es más cuantitativo o cualitativo, ¿no? Porque una u otra forma de encarar la metodología me va a servir para ese diseño del trabajo, de la investigación. Acá les da algunos ejemplos de formulación de pregunta-problema, como cuál, qué, cuál es, y acá está todo como para completar, como si ustedes estuvieran haciendo el ejercicio, o cuál es la relación entre la propiedad A y la propiedad B, del fenómeno central, lugar de investigación, durante, y ahí les aparece el tema del periodo, ¿sí? Siempre como que los obliga a situar espacio-temporalmente. Ahí, profe, una pregunta. Sí. ¿Respondemos A y B o elegimos Acá uno? el guión les puse, Porque realizar dice ejercicio 2 ejercicio de la 2. página 131. No, van a la página 131. Esto Ah, es, perdón, es el de abajo. Eso sí. Ok. De vuelta, toman sus propios artículos y tratan de formular con estos esquemas de ejemplos las preguntas. La pregunta-problema. Y un poco lo van a sacar, porque no es que ustedes van a inventar una pregunta-problema. En realidad, los artículos tienen como trasfondo una pregunta que están resolviendo. Sí, o sea que habría que tratar de vuelta, de esos 10 o 5, los que sean, vuelcan el título simplemente del artículo y acá ponen la pregunta-problema. A lo mejor esto va a derivar en que justamente más de uno de los artículos estén respondiendo la misma pregunta, ¿no? Ok. Puede ser como no. Pueden Ok. aparecer tantas preguntas como, no sé, aplicaciones se esté proponiendo. Bueno, eso es simplemente entrenarse a familiarizarse con este tipo de formulaciones, digamos. Que es un poco la que a ustedes los lleva después en el TFI a tener que hacerse esto que estamos haciendo con estos ejemplos de los artículos, pero en realidad va a ser su propio trabajo. ¿Sí? Sí. Bueno, por eso yo hago mucho hincapié en, yo sé que a veces es medio largo incorporar todo esto, o bueno, y intenso porque es en la cursal del cuatrimestre, pero yo les garantizo que en general los estudiantes me agradecen que hagan como estos ejercicios porque les abre ya un cierto entrenamiento, un conocimiento de lo que después les toca en el TFI. Entonces, si es en paralelo, mucho mejor, porque los que veo mañana están cursando lo mismo, o esto los orienta mucho,
y los que lo cursan más tarde ya por lo menos pasaron por familiarizarse con este tipo de cosas, de procesos, de procedimiento en los planteos. Bueno, entonces eso queda claro, ¿no? Me parece que esto Sí, sí, lo profe. suben, yo limpio el tema de los grupos y lo suben Lo como su- tarea. Ok, lo sube una sola persona. Exacto. Y el grupo, ok. Se replica en todos. ¿Listo? Si hay alguna dificultad que yo veo que no, pero de acá al jueves, por lo menos lo tengo que resolver, para que ustedes suban tranquilos. Si no, les aviso. Bueno, y para retomar lo del examen, a ver cuánto tiempo me queda. Bueno, yo voy a seguir, yo prefiero terminar de leer los del guión 1. Yo me hice un Excel, van a ver acá. ¿Ven? Yo se los comparto, soy súper transparente, lo están viendo ahí. Por cada uno, a veces les voy detallando cuando hay algo incompleto, en qué puntito en particular está incompleto, ¿no? Por ejemplo, del guión 1, no sé, justo Francisco, el punto E está un poco incompleto, bueno. Les voy como dando orientaciones, ¿no? Algunos están excelentes, no tengo nada que decir, los voy a tomar de ejemplos el lunes que viene cuando revisemos, ¿sí? Pero esto se los voy a mandar por el campus, todavía me faltan, para que tengan una vaga idea de cómo aprecio, digamos, qué tipo o porque me tomo el trabajo de leer uno por uno, qué es lo que me parece de cada presentación. Algunos quizás, vamos a hablarlo el lunes que viene, ¿te acuerdan que había un cuadrito para hacer que era la consigna 3? Bueno, no quiero marearlos con eso, pero por ahí estaba, algunos interpretaron algunas cuestiones y otros otras, o están algunos incompletos. Entonces yo voy a elegir los que para mí están más elaborados y ustedes van a abrir sus propios documentos y cada uno va a ir chequeando qué le falta. Lo vamos a hacer de manera oral, pero yo en el campus les voy a mandar mi apreciación así media rápida, ¿sí? De cada uno. Ok. Lo que sí les pido que el lunes que viene, porque va a ser intenso, es que tengan, por supuesto, a mano lo que contestaron en el guión 1 para revisarlo, hacer como esa corrección colectiva. Es muy sencillo, así que va a ser rápido, pero se le va a sumar. ¿Se acuerdan que por eso hoy no voy a extenderme mucho más, porque tienen bastante laburo? Se le va a sumar el chequeo de las preguntas que les dije, yo les aclaré hoy en el aula, que recordaran que el guión 3 tiene 5 preguntas, ¿sí? Que no requerían ser tarea, pero que son insumo de estudio para el parcial. Bueno, el lunes van a tener que tener esas respuestas si quieren chequearlas conmigo, si los contenidos están bien o no, de manera colectiva también. ¿Se acuerdan de eso? Sí, estaban al principio del guión 3. Por eso. Bueno, Ok. entonces eso también les pido que si ya lo hicieron, todo ok. Si no lo hicieron, que le pongan prioridad o que se lo repartan entre, ya que ahora trabajan todo en grupo, si quieren, no tienen tiempo todos de hacer todo, unos hacen lo de las preguntas del guión 3 y otros hacen la actividad del plan, digamos, lo que acabamos de ver. Y como última situación, porque necesito abarcar otro contenido más, de vuelta, aparecen, yo se los voy a presentar al texto del Oray, el lunes también que viene, pero que ustedes se familiaricen con el guión 4 para que vean las preguntas que hay. Ay, se me fue el guión 4, no es este.
yo le subí en la solapa de hoy el texto del ORAI. Por supuesto que no es todo el texto lo que tienen que leer. Y de vuelta, guía de preguntas. Ahí me lo está abriendo. Ahí. Y yo en este caso se los presento, ¿no? Los contenidos, respondiendo esas preguntas, y ustedes chequean también si interpretaron las preguntas. No sé por qué demora tanto. Debe ser del Drive que no me abre. Sí. O sea, este guión 4 ya es de la unidad 2 y que tiene la razón de ser de cómo, digamos, el desarrollo de la política científica, digamos, o en ciencia y tecnología, puede tener distintas orientaciones. Así como hablábamos en la unidad 1, que es menester considerar el sentido político que se le da al diseño de una política vinculada a la ciencia y la tecnología en un país, bueno, justamente también hablamos de los tipos de investigaciones y aquellas que están más vinculadas a resolver problemáticas sociales o no. Bueno, tiene que ver con esto de los modelos, esto tiene que ver con los contenidos mínimos de la asignatura, que no los inventé yo, sino que estaban planteados así, yo los heredé del plan antiguo, del plan de estudios, y entonces se me ocurrió que el texto de RAI responde bastante a estas situaciones de distintos modelos organizativos atrás de la ciencia, o sea, si algunos están más focalizados o no en resolver problemáticas sociales, si otros están más basados en la intervención del Estado, y entonces el texto, cuando digo contenidos del primer parcial, no es tarea, tiene que ver con estas 6 preguntitas, ¿sí? Yo lo voy a desarrollar de manera muy escolar el lunes que viene, pero ustedes necesito que lo tengan como medio masticado para ya tenerlo para estudiar para el parcial. De vuelta, se lo reparten en grupos, se pueden dividir 2 preguntas cada uno, o sea, eso lo gestionan ustedes. Pero bueno, conceptualmente es necesario como poder responder a todas. ¿Por qué? Porque en el parcial, de vuelta, sobre estos paquetitos de preguntas, yo les doy a elegir y ustedes responden individualmente en la que se sientan más cómodos. Ok, este sería el último tema que entra al primer parcial, ¿no? Sí. Ok, Sí. o sea, está clase 4. Claro. Bien. Porque el parcial se los puse En 2 semanas creo que es. Claro, es después del feriado largo, ¿no? Creo que sí. Bueno, sí, es el lunes. Ahí es presencial y bueno, y abarca estos guiones con estas preguntas. Lo del plan no, ¿se entiende? Lo corre en paralelo, la ejercitación que hablamos hoy. Así que bueno, termino de comparar los trabajitos del guión 1, que es lo más sencillo para mí. Les presento las respuestas de esto el lunes que viene. Ustedes chequean si lo tienen hecho o no lo tienen hecho, es cuestión de ustedes. Y del guión 3, las preguntitas también que tenían, ahí sí me gustaría que sea más participativo del lado de ustedes, porque estas es como que están medio justos en el tiempo. Pero en la otra podemos hacer como una autocorrección colectiva también. ¿Les parece? Bien, genial, profe. Bueno, yo no me extiendo más porque no tiene mucho sentido, más que todo el trabajo que tienen, y yo también. y acordamos por lo menos los puntos centrales para que ustedes se queden tranquilos de los contenidos del parcial. Profe, una duda. Guión 1 también, ¿no? ¿Sería? Sí, el guión 1 es lo que yo Ok. estoy leyendo de cada uno, que a mí me sirvió para darme cuenta qué tan extensivo no están en el desarrollo de las preguntas. Listo. Por cada uno, como escribe, Sí. y si hay alguna incoherencia en cómo, o sea, dónde hice el recorte para responder esa pregunta, que por ahí hay algunas diferencias que yo vi
en el punto E justamente del primer bloquecito de preguntas. Pero bueno, eso lo vemos, lo revisamos el lunes. Yo lo que pretendo es que ustedes tengan abiertos esos documentos para que los chequen. El glosario no lo tomo. No, porque es demasiado. Es demasiado. Para mí ya haberlo ordenado y nada, tenerlo así distribuido y que hayan participado es esencial. Quizás, a ver, tengo que chequear, no sé si hay alguna preguntita de esa parte. Pero bueno, de todas maneras me comprometo a Por las sí, dudas perdón. no chequeé, profe. Sí, en realidad estaba incluido, sí. Ahora que tengo memoria, Por la duda, memoria corta. déjelo afuera. Sí, lo que pasa es que le dan menos chances a ustedes para responder. ¿Dónde lo chequeo eso? Bueno, esperen. Así ya nos hagamos duda ahora. Porque si tienen alguna pregunta incluida en el texto, Ahí va. Hasta acá nomás.